Una ley educativa que parte de haberse hecho a espaldas del profesorado, apoyo social, en el que esta ley educativa consolida los recortes, establece unas ratios o consolida las ratios de alumnos venidas después de los recortes, introduce unas reválidas, va a generar un ranking de centros, adelanta a un perfil profesional, la elección del perfil profesional de los alumnos a los 15 años, introduce a pruebas de acceso a la universidad y legaliza la segregación por sexo. Eso es un atropello social, pero también produce un atropello profesional. Le da un peso al director que hasta ahora nunca había tenido. Desprestigia la labor del profesorado y de los centros educativos al introducir evaluaciones externas. La financiación de los centros se va a basar en el rendimiento de estos centros y obvia a la comunidad educativa para la elección del director. Estos atropellos sociales y profesionales están acompañados por un atropello jurídico. Contra esta ley que ha alcanzado un consenso único en la historia, un consenso en su contra, puesto que todos estamos en contra de ella, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, en este caso de Castilla y León, ha puesto en marcha una batería de iniciativas jurídicas que pretenden paralizar la aplicación de la LOMCE. Una de estas iniciativas jurídicas la vamos a presentar hoy, tras esta rueda de prensa, ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León. La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla y León va a presentar un escrito para que la Mesa de las Cortes de Castilla y León interpongan un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la LOMCE. ¿Por qué tenemos que interponerlo ante esta mesa? Porque nosotros, como organización sindical, no estamos legitimados para poder interponer el recurso de inconstitucionalidad. Como bien sabéis, la Constitución, en el artículo 161.1a, recoge la posibilidad de interponer recursos de inconstitucionalidad contra determinadas leyes y normas. Y esos recursos se pueden interponer únicamente por aquellos que están legitimados para ello. En el caso que nos ocupa del recurso de inconstitucionalidad, solo está legitimado el presidente del gobierno, el defensor, bueno, en este caso ahora la defensora del pueblo, 50 senadores y 50 diputados. Y también existe la posibilidad de que esté legitimado el órgano ejecutivo o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en aquellas cuestiones que les interfieran o que supongan una injerencia para ellas. Y este es uno de los casos y por ello la Federación de Enseñanza vamos a enviar este escrito a la Mesa de las Cortes. Artículos que desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras entendemos que existe inconstitucionalidad y van en contra de la Carta Magna de nuestro Estado son, por un lado, el artículo 84.3 de la LOMCE, donde determina que existe la posibilidad y blinda la posibilidad de dar concierto educativo a los centros que realizan una educación diferenciada en función del sexo. Como bien sabemos, la anterior ley, la LOE, y varias sentencias del Tribunal Supremo determinaron que no era posible concertar, es decir, dar dinero público a centros que segregan por sexo. Bueno, pues la LOMCE lo vuelve a permitir. Este artículo va claramente en contra del artículo 14 de la Constitución de no discriminación y de igualdad. Por otro lado, está también la disposición adicional 37 de la LOMCE que permite a los gobiernos, en este caso tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, que contraten expertos con dominio en lenguas extranjeras sin pasar por los principios que todo funcionario público tiene que pasar de acuerdo con la Constitución, el artículo 23.2 y el Estatuto Básico del Empleado Público, que son los principios de mérito, capacidad y publicidad. La LOMCE permite esa posibilidad. También entendemos que la LOMCE va en contra del artículo 27 de la Constitución, que es el derecho a la educación. ¿Y por qué? Porque cuando regula los currículums, tanto de primaria, de secundaria como del bachillerato, da una prioridad y un trato totalmente privilegiado a la asignatura de la religión. Obliga a elegir entre religión y, en primaria, valores sociales y cívicos o en secundaria, valores éticos al alumnado.
evitando de esta manera y haciendo casi imposible que el alumnado que elija la religión pueda educarse en los valores éticos y sociales. Por otro lado, también en el currículum del bachillerato presenta la religión como una materia optativa y frente a ella no presenta una asignatura optativa como por ejemplo valores éticos. En bachillerato ya ni siquiera se presenta. Más cosas inconstitucionales de la LOMCE. También está el artículo 122 bis de la LOMCE, que va en contra de los artículos 37.1 y 28.1 de la Constitución relacionados con la negociación colectiva y la libertad sindical. ¿Y ello por qué? Con la excusa de favorecer determinadas acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes, de una manera encubierta va a posibilitar que se contrate a determinados profesionales y no a otros. Y también, además, va a incurrir en la carrera profesional de este profesorado. Es decir, el director de los centros, en función, o la directora del centro, en función de estos programas de mejora de su centro, podrá elegir a determinada parte o elenco de su profesorado y de su equipo. De esta manera hay profesorado, o va a ocurrir, que profesorado del centro con destino definitivo pueda ser desplazado del mismo por motivo o por excusa de esta razón. También la disposición transitoria segunda de la LOMCE va claramente en contra del artículo 9.3 de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos. En este caso, la LOMCE pretende que aquellos centros que segregaban por razón de sexo y que vieron privado su concierto educativo legalmente, porque la LOE así lo preveía e incluso sentencias del Tribunal Supremo, dice ahora la LOMCE que una vez que está en vigor, esos centros vuelvan a recuperar el concierto educativo, lo cual es absolutamente inconstitucional y vulnera y lesiona directamente el principio de la seguridad jurídica de nuestras normas. Y ya por último, la LOMCE también vulnera el artículo 148, 49 y 50 de la Constitución relativo a las competencias de las comunidades autónomas en materias educativas. La LOMCE prevé un currículum en cuanto a la regulación de materias troncales, específicas y de libre configuración que en muchos de los casos solamente permite a la comunidad autónoma completar contenidos o ampliar horario, haciendo y cometiendo injerencias en esa competencia educativa que tienen las comunidades autónomas. Del mismo modo, también el apartado 81 de la LOMCE tiene injerencias en cuanto a la que parece que quiere asumir competencias relacionadas con la formación del profesorado o con el equipo directivo, que en ningún caso le corresponde. Bueno, por todo ello, con la denuncia de la reforma educativa del PP ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras pretende reafirmar la defensa de una educación pública de calidad en la que prime el principio de igualdad y en la que se destierre por completo los conceptos que esta ley introduce de segregación y discriminación.